Muy bien, pues nada, buenos días, buenas tardes. A quien le toque ver esto de noche, pues buenas noches, que descanses, cuídate. Tenemos la sesión de hoy dedicada a explicar qué es una encuesta y cómo hacer una encuesta. Para hacer una encuesta hay que tocar tantos palos que no se puede explicar en una sesión, claro está, ¿no? Incluye incluso varias carreras al mismo tiempo. Pero sí, desde luego, aspiro a tener una visión general de cómo se hace una encuesta y avanzar todo lo posible, todo lo que nos dé tiempo, avanzar en concreciones en los tres palos de los componentes que tiene una encuesta. ¿Sí? Bien, pues os decía que voy a compartir pantalla. No es una presentación en sí, quiere decir que son unos apuntes. De hecho, se puede ir viendo en la pantalla de la derecha qué es lo que tenemos aquí. Bien. Bien. Ya estamos en disposición de recibir la paliza que os voy a pegar hoy. Pues vamos allá. En principio, generalmente cuando una persona piensa en encuesta, piensa en cuestionario. Y tanto es así que a veces se utilizan como sinónimos, que no es lo mismo. Hay personas que dicen, he aplicado 28 encuestas. Claro, una encuesta es una investigación, no es una entrevista, ni es un cuestionario. A lo mejor esa persona lo que quiere decir que está haciendo una encuesta, que esa encuesta tiene un cuestionario y que a través del cuestionario ha entrevistado a 28 personas. Está en una encuesta con 28 entrevistas, ¿sí? Pero no 28 encuestas. Pero esto que es un error, digamos, inocente, sin ninguna consecuencia, pero sí es verdad que nos sirve para darnos cuenta del grado en que encuesta y cuestionario están unidos en mente. Aquí tenemos un ejemplo de cuestionario, por ejemplo, hecho con Nifaro, que nos sirve para decir, bueno, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De momento parece que es un conjunto de ítems, un conjunto de preguntas con opciones de respuesta. Bien, un cuestionario es más, o sea, una encuesta es más cosas, es por un lado un muestreo. El muestreo, como sabéis, lo que intenta es trabajar con una porción de una población y hacerlo de tal manera que las conclusiones que obtenemos en esa porción sean conclusiones válidas para toda la población. Y vamos a ver, espero que lo veamos hoy, vamos a ver que eso que se entiende bien en la práctica es muy exigente. La lógica es que los caminos de vuelta dependen de los caminos de ida. El modo en que hemos conseguido la muestra va a condicionar las cosas que podemos hacer después. Bien, eso, por lo tanto, hay que echarle mucho tiempo a lo que es el muestreo cuando se está diseñando una encuesta. Y el tercer palo es el trabajo de campo, que ya he dicho en alguna ocasión que en las encuestas el cuestionario pues suele requerir mucho esfuerzo. El muestreo, la verdad es que se publica muchísimo sobre muestreo, aunque en la práctica se suele hacer, no digo siempre lo mismo, pero la diversidad en la práctica es muy inferior a lo que se diseña teóricamente en las publicaciones. Y el trabajo de campo, que es el apartado que representa la hora de la verdad, que es cuando se recogen los datos, que es el mayor consumidor de energía de toda la encuesta. Como es algo demasiado real, demasiado pedestre, la verdad es que suele estar bastante desatendido. Últimamente lo que más se hace con diferencia son encuestas mediadas por Internet. En algunos casos son encuestas 100% por Internet, páginas web o aplicaciones en teléfonos móviles, o bien son encuestas que se hacen por teléfono o presencialmente, pero que la persona que hace la encuesta lo que está es usando Internet. Bien, y de hecho lo que vamos a aprender aquí, en lo que es el trabajo de campo, algunas cosas contaré en el trabajo de campo de cómo se hace entrevistas cara a cara y cómo se hacen entrevistas telefónicas, pero básicamente lo que vamos a trabajar es cómo se hace a través de Internet. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos va a resultar más realista. Con los medios que tenemos, la mayoría de las personas, por lo general, no se pueden permitir el lujo de hacer un buen muestreo haciendo entrevistas cara a cara, sino que tiene que planteárselo, hacerlo a través de eso, un programa de ordenador.
Bien, pues esa es la presentación, digamos, de los 3 palos. Y ahora lo que voy a empezar por el apartado más desagradable, pero es el primero respecto al cual las personas suelen tener dudas cuando van a hacer una encuesta, que es el muestreo. Generalmente saben o creen que saben lo que van a medir, diseñan el cuestionario, ya tienen el cuestionario y dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cuántas respuestas necesitamos para que las conclusiones que vamos a hacer a partir de las respuestas al cuestionario sean conclusiones creíbles? Que no hagamos el ridículo, que digamos, bueno, el 15%, por ejemplo, opina esto. El 15% de cuántas personas, ¿a cuántas personas has entrevistado? ¿Sí? Bien. Se podía dibujar, lo clásico es dibujar dos círculos y decir, pues bien, el círculo grande es la población y el círculo pequeño es la muestra. Y si la población pues, es redonda, la muestra nos tiene que salir redonda. Aquí el problema, la población es azul y la muestra nos ha salido rosa. Aquí puede estar pasando algo. Lo que nos interesa es que la muestra se comporte como una población en pequeñito, podemos decir. Eso es un símil que se utiliza con frecuencia. Es decir, que si aplicamos sobre la muestra algo, si hacemos algo en la muestra, sea lo que sea, pues voy a representar eso que hacemos, pues por ejemplo a través de esto. Este símbolo, estamos haciendo aquí algo en la muestra. Bien, si estamos haciendo esto en la muestra, lo que estamos esperando es que lo que obtengamos ahí con la muestra es lo mismo que tendríamos que obtener si lo hacemos en la población. ¿Qué ocurre? En la población no podemos hacerlo, pues por muchas razones. Por un lado, la población en la mayoría de los casos es inabarcable en su conjunto, no se acabaría nunca, no se tienen los recursos ni humanos, ni materiales, ni económicos para abordar la población. Esto es lo habitual. En otros casos ocurre que las investigaciones desgastan, tocan o influyen aquello que miden. Y no hay un interés especial en que eso ocurra, con lo cual se extrae una porción de la población, se investiga esa porción y, bueno, si se destruye, si se afecta algo, eso solo afecta a la porción. Por ejemplo, 2 ejemplos, uno más tonto y otro más serio, digamos. Uno más inocente, pues imaginaos que tenemos que bueno, nos dedicamos a catar y tenemos que contar cómo era un tonel de vino. ¿Sí? ¿Cuál es el vino que hay en un tonel? Lo que hacemos es extraer una muestra. Tenemos, fijaos, para la muestra, donde viene la persona que va a catar, el catador o la catadora, va a ese tonel y extrae una porción del total del líquido, esa persona tiene un conocimiento previo y supone que el líquido está distribuido homogéneamente en todo el tonel. Si resulta que en una parte, la parte más superficial, hay menos alcohol y en la parte más profunda hay más alcohol, o en la parte superficial está más líquida, digamos, y en la parte más profunda está más densa, bueno, pues esta persona que va a catar posiblemente tenga que hacerlo 2 veces. Meter el vaso en la superficie y después irse a fondo. Y en ambos casos, catar el líquido. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el tonel en su conjunto no es homogéneo. Pero si es homogéneo, pues con que catar una sola vez sería suficiente. Y suponemos que eso que llena el vaso que esa persona va a utilizar para catar el vino, eso representa todo el vino del tonel. Imaginaos que esa persona dijera, no, voy a beberme el tonel entero pues para valorar la calidad. Primero, el primer problema económico, digamos, es que el tonel ya no existe. Si se lo ha bebido, ya es inútil. Es decir, ¿qué podría decir? Pues la verdad que estaba muy bien, se le podía haber sacado mucho rendimiento. Dice, bueno, ahora que te lo has bebido todo. Y otro problema, bueno, quizás no podríamos creer en el juicio de una persona si es capaz de balbucear algo después de haberse tomado un tonel. No es necesario, fijaos que estamos hablando de un caso de destrucción de la población para poder valorar a la población, que eso no es sensato. En esos casos hay que extraer una muestra. Un caso más que nos puede parecer más serio, una muestra de sangre.
Hay una suposición que el líquido se distribuye homogéneamente por todo el cuerpo y por lo tanto basta con extraer la sangre de un brazo o extraer la sangre de un dedo o extraer la sangre de otra parte de una mano, por ejemplo, en algunos casos en que las venas son muy finitas en el brazo, pues en unos casos se extrae de una vena o una arteria de la mano. En cualquier caso, sea un sitio o sea otro, suponemos que la sangre es la misma y que ese muestreo, esa porción que hemos extraído, representa bien al conjunto de la sangre que tiene esa persona y que la tiene en ese momento. La sangre va cambiando, obviamente. Por eso se nos pide, cuando vamos a hacer un análisis, por ejemplo, que vayamos en ayunas para que sea más estable, para que lo que se haya comido hace un momento no afecte a los análisis de ese momento, ¿sí? Bien, son dos casos de situaciones donde está muy claro que podríamos abordar la muestra, la población, podríamos sacar toda la sangre de una persona y después concluir que qué pena que la hemos matado porque la verdad es que estaba muy sana. Tenemos entonces ese tipo de problemas, que lo que medimos lo destruimos y por lo tanto conviene extraer una muestra, y el otro tipo, que es el más frecuente, que es que la población en su conjunto es inabordable. Bien, en cualquier caso, en el muestreo, lo especialmente importante es que hay un camino de ida. Voy a poner las dos flechas con mayor grosor. Hay un camino de ida que lo represento en rojo y un camino de vuelta que vamos a ponerle también otro color. Igual como este se ve mal. Este mismo. Bien. Lo que nos interesa cuando hacemos un muestreo no es el camino de ida. El muestreo es un acto pensado para el futuro. No es un acto que tenga sentido en sí mismo. La muestra que extraemos, la extraemos porque debemos trabajar con ella para después afectar a la población. Es decir, no afectar, sino decir algo que se refiere a la población, no a la muestra. Con lo cual la muestra tiene una existencia procedimental, no tiene otro sentido. Si vamos a hacer este camino de vuelta de la muestra a la población, lo que necesitamos saber es cómo se obtuvo la muestra desde la población. Imaginaos que, pues bueno, yo voy a seleccionar personas para un estudio y que supongamos que cualquier persona a quien yo le propongo que participe en el estudio va a decir que sí. Que esto no es real, pero vamos a imaginarnos eso. Y que yo tengo predilección por el color rojo. Y bueno, no puedo evitarlo. Yo veo personas que tienen algo rojo, pues rápidamente las miro y voy a tender a seleccionar a personas que visten algo en rojo. A saber qué es lo que queremos hacer con esa muestra. Imaginaos que la investigación tiene que ver con la extroversión o la introversión. Y es posible que las personas extrovertidas tengan mayor apetito, digamos, por el color rojo que las personas introvertidas. Me lo estoy inventando ahora mismo. Pero estaremos en un caso de relación de una característica con lo que yo estoy midiendo. Si yo estoy midiendo introversión o extroversión y hay una característica que es la preferencia por el color rojo, que puede ocurrir que a la gente extrovertida le guste más el color rojo. ¿Qué ocurre si yo voy por la calle y a mi juicio voy seleccionando personas? Voy seleccionando personas y bueno, pues no puedo evitarlo. Veo a alguien con rojo y digo, oye, ¿quieres participar en una encuesta? Y me dice, sí, por supuesto, porque estamos en el supuesto de que todo el mundo va a decir que sí. Bien, si yo no sé eso, puedo suponer que el muestreo, que la muestra que he obtenido representa bien a la población. Pero sabiendo eso, ya sabemos que esa muestra va a estar sobre representada de personas extrovertidas. Si yo necesito hacer algún cálculo, por ejemplo, descriptivo y estimar el porcentaje de personas descriptivas en una población y he seleccionado la muestra con el procedimiento que os he dicho, ya sé que el porcentaje de la muestra está sensiblemente por encima del porcentaje de la población, con lo cual no lo describe. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? No nos fiamos de criterios, digamos, subjetivos. De hecho, lo podemos hacer. Si un experimento que yo suelo hacer en clase, si yo pido, aquí somos solo 5 personas, entonces no vamos a hacerlo porque necesitamos ser, yo sé, pues 40, 50 personas. Bien,
Si yo solicito en una clase, les pido, pensad en un número del 1 al 10. No estoy diciendo nada en concreto, cabría esperar una repartición aleatoria, una repartición homogénea, uniforme, es decir, que el 1, el 2 y el 3 tienen la misma frecuencia que el 4, el 5, el 6 y el resto de números. Que esos 10 números, desde el 1 hasta el 10, los dos incluidos, van a tener la misma frecuencia. Si son 40 personas a quienes le he preguntado, pues en torno a 4 va a ser la frecuencia de cada uno de esos números. En la práctica eso nunca ocurre. O sea, las personas tienen dos tendencias y media, vamos a decir. Una tendencia es a los extremos. Solemos decir con más frecuencia el 1 y el 10. Y la otra extremo es el centro. El 1 y el 10 son los dos únicos números mencionados y entonces adquieren más protagonismo. Yo no mencioné el 3 y por lo tanto el 3 está más condenado. ¿Sí? Con lo cual, bueno, no es raro que las personas prefieran el 1 y el 10. Pero además mucha gente dice el 5, que tampoco es el punto central, es 5,5. Y yo tampoco he dicho que sea un número entero. ¿Sí? Pero muchas personas, sea de 1 al 10 o del 0 al 10, van a decir, bueno, ni para ti ni para mí. Para que nadie se enfade, el centro, que realmente en términos de decir un número no es una cuestión de justicia, pero sí es verdad que tenemos esa tendencia social o genética a saber a intentar no dañar, a intentar contentar a la gente, etcétera, que nos da muchos problemas cuando diseñamos un cuestionario. Con lo cual, en la práctica, la mayoría de las personas han dicho 1, 10 o 5. Y se observa que en muchos casos hay mucha gente que dice 7, que es un número, pues, no es que sea un número mágico, pero que sí se dice que es un número mágico, entonces adquiere un protagonismo y una presencia que no está justificada, digamos, aritméticamente. Bien, ¿qué demuestra esto? Demuestra que no somos máquinas aleatorias, que las personas funcionamos siempre con sesgo. Nos fijamos en cosas y en otras no. Y por lo tanto, eso afecta a todo el procedimiento, afecta a cómo se diseña un cuestionario, a cómo se concreta un objetivo y afecta a la hora de construir una muestra. No podemos construir una muestra fiándonos de que hacemos una buena selección. Tú y tú. Eso no funciona así. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues en las prácticas lo que hacemos es suponer que el azar funciona bien y le dejamos al azar. ¿Por qué le dejamos al azar el muestreo? Bien, si tenemos una moneda, que podría ser hasta esto, ya no es un muestreo, ya no es una muestra, es una moneda, tiene dos caras, pues una cara es rosa y la otra cara, pongamos que es verde. Bien, pues podemos hacer una apuesta. Si... No estás proyectando la pantalla, por si acaso. Ah, sí, es verdad, no he compartido. Gracias. Bueno, tenemos una moneda, una cara es rosa, la otra cara es verde. ¿En cuántas ocasiones podemos... Perdón, porque yo no veo aquí la pantalla. Vale. Bien. Si lo lanzamos una vez al aire y sale una vez la cara rosa y la cara azul, vamos a ponerla más grande. Bien, si hemos lanzado una moneda al aire y sale la cara rosa en una ocasión y la cara verde, por lo tanto, no ha salido, entonces en 0 ocasiones esto no asombra a nadie, imagino. Si lanzamos la moneda 2 veces y sale 2 rosas y 0 verdes, tampoco asombra a nadie. Si lanzamos 20 veces la moneda y sale 20 veces el rosa y no sale el verde, entonces esto ya no es lo mismo. Empezamos a sospechar y decir, aquí pasa algo, ¿eh? La cara verde pesa más que la cara rosa y por lo tanto acaba en el suelo y la rosa acaba arriba. Esto debe ser muy exagerado además, con lo cual la moneda no está bien, no podemos utilizarla para jugar al azar, ¿no? Para hacer apuestas, porque está sesgada hacia el color rosa. ¿Por qué sentimos esto? Porque creemos en el azar. El azar es una fuente desconocida.
es una acumulación de un montón de fuentes, un montón de influencias que dan como resultado algo en la práctica impredecible. La fuerza con que se puede lanzar una moneda, el gesto de los dedos, de la mano cuando se lanza, la resistencia en el aire, el tiempo que permanece, las características de la moneda, todo acumula influencias que finalmente son en la práctica imposibles de predecir. Con lo cual, esa impredecibilidad, caso de que no haya sesgo, nos lleva a suponer que si hemos lanzado 20 veces la moneda al aire, deberíamos observar que aparecen, si no es exactamente 10 y 10 veces, puede ser, por ejemplo, 12 y 8, y nadie se llevaría las manos a la cabeza diciendo ahí está pasando algo. No, porque el término medio sería 10 y solo nos hemos pasado en 2 unidades. Por debajo, en el caso de la moneda de la cara verde, y en el caso de la cara rosa, 2 unidades por arriba. Muy bien. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos utilizar esto para hacer un buen muestreo? Bueno, como suponemos que el azar no tiene que ver con nada, porque tiene que ver con todo al mismo tiempo y la suma del todo en resultado genera un no sesgo, una no tendencia, pues utilizamos el azar para seleccionar personas. No hay ninguna investigación que haya demostrado que, por ejemplo, a las personas mayores les salga más la cara de la moneda y a las personas más jóvenes les salga la cruz. O que a una persona con ideología de izquierdas le salga cruz y al de la ideología de derechas le salga cara. Esto no ocurre. Es decir, que no se ve relación del resultado aleatorio, no se ve relación con nada. Y fijaos que yo os decía que el peligro en el muestreo es que haya un sesgo, que haya una tendencia, que al final en la muestra no representa bien a la población en algo. Y ese algo, casualmente, ese algo está relacionado con lo que estamos midiendo. Porque si no está relacionado, no es un problema. Es decir, si vamos a investigar algo y ese algo no tiene nada que ver con el color de la piel, no importa que todas las personas entrevistadas tengan una tez oscura, por ejemplo. O no tiene nada que ver con el sexo, no importa si todas las personas son mujeres. Porque no hay ninguna relación con ese sesgo y los resultados, o sea, y la variable o las variables o el objetivo de lo que estamos investigando. Eso que nos interesa. El problema siempre es la relación entre un sesgo en la muestra y los resultados. ¿Sí? Claro, ¿qué es lo que hace el azar? El azar, pues, es una máquina generalizada de controlar cualquier sesgo. Pero hay que pensar que la cantidad de variables es infinita. Si pensamos solamente en personas, ¿no? Que no siempre estamos pensando en personas. O sea, las investigaciones no son siempre con individuos, puede ser con familias, si hablamos de comportamiento humano, puede ser con empresas, organizaciones, sindicatos, etc. ¿Sí? O momentos de una sola persona. Pero solo pensando en personas, una persona tiene una cantidad infinita de características. Lo que pasa es que no somos conscientes de todas, ni las usamos todas. Yo no he visto una investigación donde se haya intentado controlar a las personas que tengan una cantidad similar de pelos en la oreja izquierda. Y la cantidad de pelos en la oreja izquierda es una variable. Unas personas tendrán más, otras menos, otras ninguna. ¿Sí? O sea que no importa cuando a ti, si yo os pido, haced una lista de variables que pueden definir una persona, hasta que se te agote la imaginación y has sido capaz solo de llenar 10 páginas, se lo digo a otra persona y le añadimos 3 o 4 páginas más a las tuyas. Eso no se acaba nunca. ¿Sí, Paula? Sí, es que con mi No sé si solo me pasa a mí, pero no veo tu... ejemplo que quiero... Tu imagen se me ha en- congelado, Paula. Ay, perdón. Sí. Que entiendo lo del muestreo, entiendo lo del azar, pero ¿y entonces qué puedo hacer yo? Me intereso en personas, porque ahí ya no es tanto al azar, ¿no? O sea, ahí ya estoy escogiendo realmente Vale. ciertas personas que han visto este contenido. ¿Lo puedes repetir otra vez? Es decir, porque se me ha perdido algo
de tu aportación. Sí. ¿Te interesa personas que han visto algo en Sí, concreto? claro. Que han visto las series que mencioné de Vale. Netflix o de HBO, o que han visto X contenido, o sea, cierto contenido de las redes sociales, que concretamente es en lo que aparece el pronombre, o sea, el pronombre ella o el uso de la E. Entonces, claro, lo mío no es tan al azar, ¿no? Porque estoy cogiendo personas concretas que han visto este contenido en concreto. Vale, lo que he Entonces, sí dicho que es puedo hacer con eso. totalmente válido para tu situación. Lo que tú estás hablando no es del muestreo en sí, que tiene repercusión en el muestreo, sino que estás hablando de la población. Tu población es personas que han visto pues al menos un episodio de esa serie. Esa es la población. Y de esa población, de las personas que han visto al menos un episodio de esa serie, tu reto ahora mismo es, en esa investigación, digamos, obtener un muestreo. Es decir, obtener una muestra de personas que representan a todas las personas que han visto la serie. Que han visto al menos un capítulo. ¿Sí? Y si tú dices, bueno, que han visto el capítulo en español. ¿Sí? Porque estamos hablando hablamos del lenguaje inclusivo en español y por lo tanto las series me parece que son estadounidenses. Sí, sí, son americanas todas. Bueno, Bueno, creo que una inglesa, pero sí. vale, originalmente en inglés, todas han sido Ujú. traducidas, ¿no? Y hay gente que las ve en inglés y posiblemente estén traducidas no solamente al español y posiblemente a lo mejor se ha traducido, yo no lo sé, al español de España, al español latino, que algunas veces ocurre, ¿verdad? Pues estamos seleccionando una población que no es todo el mundo que ha visto la serie, posiblemente sea todo el mundo que ha visto la serie traducida al español. ¿Sí? Y si hay dos traducciones, pues a lo mejor estamos hablando de una en concreto, porque yo no sé, me lo estoy imaginando, si hubiera una traducción de español de España y español latino, pues a lo mejor en uno de ambos se utiliza leyes y en el otro no, podría ocurrir. ¿Sí? Con lo cual, al final, lo que estamos hablando, toda esta conversación que estamos manteniendo tú y yo, se está centrando en definir a la población. Y una vez que yo tenga acotada la población, de ahí es donde me planteo cómo extraigo una muestra que dé seguridad de que esa muestra representa a esa población que la he definido de esa manera. ¿Sí? A eso hay que añadir algo que ahora vuelvo al azar. Voy a añadir algo y es que generalmente, esto lo enviamos un poco para atrás. Bien, generalmente lo que tenemos son tres grupos. Tenemos la muestra, vuelvo otra vez, ya no es una moneda, ahora es una muestra. Tenemos la muestra que viene de una población y que queremos enviar ¿a qué? Y este es el problema. Generalmente viene de esta población, naranja, pero queremos inferir a la población azul. Y me explico. Por ejemplo, personas que han visto la serie. Personas que han visto la serie en al menos una ocasión. O que la han visto, pues, ¿cuándo? ¿Sí? O que han visto, por lo menos, desde el capítulo 10 al capítulo 30. Que es donde empieza a verse ese tipo de lenguaje, por ejemplo. Bueno, pues personas que han visto y que se definen así, las vamos a entrevistar mañana. Mañana es 19 de febrero. La entrevistamos el 19 de febrero. ¿Qué hacemos el día 20 de febrero? Bueno, hemos entrevistado el 19, o el 19, el 20 y el 21 de febrero. Y bueno, después he tenido que hacer unas cuantas cosas, he dejado pasar una semana y cojo los datos y empiezo a realizar unas depuraciones de datos, analizo los datos, obtengo resultados, han pasado ya 2 meses, lo envío a una revista para publicarlo. Es un proceso más o menos largo y un año después aparece el artículo de la investigación realizada entre los días 18 y 21 de febrero de 2022, perdón, pero publicado, pues pongamos el 13 de mayo de 2023. Podemos
seguir manteniendo que las conclusiones que hemos obtenido con el muestreo que salió de la población esta naranja, esas conclusiones se pueden aplicar a la población azul? ¿Qué es la población azul? La población real. Digamos, los diferentes estados de ese conjunto amplio de estados posibles de la población en un momento determinado. Porque la población no solamente va pasando el tiempo, sino porque el tiempo solo es tiempo, sino que con el tiempo la gente ve otras series, el lenguaje inclusivo cae en desgracia o es un furor, hay gente famosa que empieza a meterse con el lenguaje inclusivo o que lo utiliza, hay cambios en la sociedad que afectan de tal manera que la población ya no es la misma. Y yo cuando hago esta inferencia con esta flecha, yo no estoy pensando solamente en esta población precisa que existía los días 18, 20, 21 de febrero. Yo estoy pensando en el conjunto de las diferentes poblaciones precisas que estoy representando aquí con el área azul. Y eso, esa aspiración, es la aspiración que tiene todo el mundo en una investigación científica del comportamiento. Todo el mundo tiene cierta aspiración de universalidad. Uno le dice, le pregunté a mi hermana y me dijo esto. Dice, bueno, ¿y qué nos interesa el resto de lo que dijo tu hermana? No, uno dice, oye, he hecho una investigación con estudiantes universitarios y en el caso del estudiantado universitario, pues observo que el nivel de aceptación de otras culturas es 3 puntos superior a la media poblacional. Bueno, ¿de qué estudiantes universitarios me estás hablando? Entonces, lo primero que se pide siempre cuando se publica algo, se publica, no me refiero a una revista, se hace un informe y se entrega a una organización, o haces un trabajo fin de grado, o haces un trabajo fin de máster, o una tesis, o lo que sea, ¿no? Lo mínimo que se pide cuando hay un muestreo es que definas la población. ¿Qué variables definen tu población y cuándo y dónde? ¿Sí? Como mínimo. Que acotes, que definas, porque entonces quien lee pues utilizará su conocimiento para decir, bueno, ¿en qué medida yo pienso que esas conclusiones, que yo veo que el muestreo está muy bien hecho, los análisis muy bien hechos, el cuestionario es una maravilla, pero claro, estrictamente hablando, esas conclusiones se refieren solo a esa población estricta, ¿no? Bien, ¿en qué medida esas conclusiones son válidas más allá de esa población estricta? Eso se lo podemos dejar a la persona que lee el informe o podemos adelantar algo. Es decir, cuando llega el momento final de un reporte suele haber una discusión, que es una discusión, pues yo conmigo mismo, ¿no? Es decir, que es una discusión que tiene la persona que ha escrito consigo misma, pues para poder como anticipar posibles discusiones, casi como para vacunar a la persona que lee. O sea, quizás estás pensando esto, ¿no? No, yo lo he pensado antes y te lo dejo aquí escrito y yo me respondo a mí misma en el párrafo a continuación. O sea que esas dudas acerca de la representatividad de la población, fijaos, no de la muestra, las dudas sobre la representatividad de la población en sentido estricto se pueden abordar en el apartado de discusión. Pero no está mal perder la ingenuidad de que hay una población estable que está ahí esperando y que nos vamos a morir y que la población es igual. Eso no ocurre nunca, ¿sí? Bien. El muestreo, me preguntabas antes, Paula, bueno, ¿y cómo yo puedo seleccionar a esa gente que ha visto la serie, por ejemplo? Bueno, el primer problema es lo que llamamos el marco. Lo voy a escribir también aquí. Bueno, el marco es un problema, siempre es un problema. ¿Qué es el marco? Es algún tipo de disposición de los elementos de la población. Hablamos de la población naranja, ¿eh? Por ejemplo, un marco puede ser un censo electoral. De hecho, en muchas encuestas se utilizan los censos electorales, que son difíciles de conseguir. Hay muchas empresas que hacen investigación de mercados y de opinión que pagan oro por obtener buenos marcos, es decir, bases de datos, suele ocurrir, pero no solamente en bases de datos donde tenemos disposiciones acerca de la población.
o al menos tenemos variables resumen. Por ejemplo, podemos encontrar marcos en el Instituto Nacional de Estadística en España, donde las poblaciones están descritas por, no solamente en todo el territorio del Estado, sino por comunidades autónomas, por provincias, y si vamos ya a los censos, pues están distribuidas además por secciones censales, donde hay características de como mínimo edad y sexo en las secciones censales. Bien, y necesitamos un marco. En muchas investigaciones, muchísimas investigaciones, no tenemos un marco o lo tenemos un marco muy malo. Es un marco que realmente no es muy útil. Por ejemplo, una investigación que verse sobre inmigrantes ilegales, no hay un marco de inmigrantes ilegales. No podemos ir a una administración y decir, oye, ¿me das el listado de los inmigrantes ilegales que hay en tu ciudad o en tu pueblo? No, eso no existe. Tenemos unas impresiones, unos datos generalizados, unas deducciones, pero no tenemos datos precisos. No hay marco. ¿Sí? ¿O cuál es el marco de los maltratadores? No hay un censo. Tenemos casos, se describen casos, en los archivos de la policía pues hay casos, pero casos que dan la luz en situaciones lamentables la mayoría de las veces, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Yo qué sé, no lo sabemos, no hay marco. Si no hay marco, ¿cómo podemos tener cierta seguridad acerca de la población? Y este es un problema. ¿Sí? ¿Dónde están las personas que han visto esas series? ¿Han montado un club? Sí, el Club Internacional de los Espectadores y las Espectadoras de Sexo en Nueva York. Pues si hay un club de eso, estará ni una centésima parte de quienes ven las series, o sea que no va a servir. Entonces, localizar a la población en muchos casos es un gran desafío. ¿Qué es lo que se hace? Pues, bueno, se intenta emular el marco a través de otros marcos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, si tengo algunos datos acerca del perfil de personas que ven esa serie y a su vez tengo un marco oficial de cómo se distribuye la población a grandes rasgos del estado donde yo esté, del país donde esté, por ejemplo, voy a hacer el estudio solo en España. Pues bueno, me voy a la fuente de datos del Instituto Nacional de Estadística y tengo la estructura poblacional de España. Habitantes de hecho, por ejemplo, habitantes de hecho en España. ¿Vale? Yo cojo esa estructura y construyo una microestructura. Digo, si yo quiero entrevistar a 100 personas, de momento vamos a pensar en esos términos, si quiero entrevistar a 100 personas y en el marco que yo he encontrado del INE dice que el 51% son mujeres y el 49% son hombres, yo voy a intentar que en mi muestra el 51% sean mujeres y el 49% sean hombres. Pero atención, porque yo tengo datos de otras investigaciones o de índices de audiencia que dicen que la mayoría de las personas que ven sexo en Nueva York son mujeres. Con lo cual, a mí me interesa reproducir la población española o reproducir la población que ve la serie. ¿Sí? Porque entonces las estructuras son diferentes. Si yo no tengo información, ninguna información, pues me voy a lo que tengo más cerca, que es la estructura general. A suponer que seguidores de la serie son 51% mujeres, 49% hombres, porque es lo único que tengo. Y voy a hacer el estudio en España y es lo que me dice el Instituto Nacional de Estadística. ¿Sí? Esto ya lo he dicho algunas veces, es digo, suena contraproducente, suena tautológico también casi, que tanto más sabemos, tanto mejor podemos investigar lo que no sabemos. Pero claro, lo que ya sabemos. Si yo ya sé todo de algo, yo ya no lo investigo. Si investigo algo porque lo desconozco. Y si lo desconozco, pues empiezo ya con una situación de partida que no es ventajosa. Pero es verdad que cuanto mi desinformación sobre un asunto sea menor, tanto mejor me va a salir la definición de la población, el muestreo, el cuestionario, todo me va a salir mejor. Bien, estábamos en muestreo. El muestreo, para terminar con esta impronta, o sea, yo quiero haber dicho lo importante, me queda una sola cosa para lo importante, y lo que vendría a continuación son los llamados modelos de muestreo y el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Sí? Eso no lo voy a abordar hoy, ninguna de las dos cosas. En el muestreo, en la otra gran variable
que nos interesa, o el gran criterio, digamos. Un criterio es el azar, del que ya he hablado, y el otro es el rasgo. Es decir, cuando construimos muestreos, cuando construimos muestras, hacemos muestreo, el azar no es lo único importante. El azar es una pisonadora, es algo que se lo come todo, ¿sí? Pero casi todo, porque el azar es aleatorio, ¿sí? Por definición. ¿Es posible que en una muestra extraída al azar de 100 personas el 80% de las personas sean mujeres? Respuesta, sí, es posible. Es raro. En una población donde las mujeres son el 51%, por ejemplo, que la muestra sean 80%, es raro, pero puede ocurrir por azar. Con lo cual la muestra tendría un sesgo, una sobrerepresentación por un lado, infrarrepresentación por otro. Por ejemplo, podemos asegurar que como el azar funciona muy bien en muchos casos, pero no en todos, toda muestra, absolutamente toda muestra, sin ninguna excepción, que sea obtenido por azar, es una muestra sesgada respecto a un conjunto de variables. Pero respecto a la inmensa mayoría de las variables, podemos suponer que el azar ha funcionado bien y la muestra no tiene sesgo. Pero siempre va a haber una infinita cantidad de variables, pero menos infinita que la otra, de variables que no han sido controladas. Y por lo tanto puede ocurrir la mala suerte que una variable importante para nuestro estudio, es decir, una variable que relaciona con lo que estamos estudiando, bueno, pues esa variable esté en la muestra sesgada. Podía ocurrir. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Dividimos las variables en dos grupos, las importantes y el resto. ¿Cuáles son las importantes? Pues depende, lo mismo, de la información que yo tenga sobre lo que yo quiero medir. Pues en muchos estudios se intenta controlar el sexo, la edad y el nivel de estudios. ¿Por qué? Pues porque son macrovariables. Son variables que a su vez llevan consigo mismas muchas otras variables. Si alguien que tiene 60 años comparado con alguien que tiene 20 años, no solamente ha acumulado 40 años más, le tocó vivir otra época. Tuvo otras experiencias, tuvo otro estilo en el sistema educativo, otro tipo de relación con padres y madres. La experiencia fuera era otra, la importancia del teléfono móvil era otro, es decir, que estamos hablando no de años, hablamos de vidas diferentes, ¿sí? Con lo cual, si conseguimos controlar la edad, por ejemplo, suponemos que estamos controlando muchas variables al mismo tiempo. Si ocurre como ocurre ahora, que en cuanto la gente ya sabe que tú vas a tener una niña, empiezan a decir, uy, ya se te nota en la barriga que va a salir guapísima. Y si es un niño, dice, mira qué fortote, ya se le ve las piernas ahí, ¿no? Y todavía no ha nacido y ya están condenados a ser fuertes o lindas. Y claro, si controlamos el sexo biológico, estoy hablando únicamente, si controlamos el sexo, no estamos controlando una variable, estamos controlando historias de vida diferentes, regalos de cumpleaños diferentes, anuncios de televisión diferentes, presiones sociales muy diferentes. Todo eso que afecta a muchas variables, todo eso lo estamos controlando si conseguimos que la muestra represente bien esa macro variable. Y lo mismo a nivel de estudios, ¿sí? Como además son variables que por lo general están en los censos, en los marcos, oye, pues tenemos información de cómo se distribuye la población respecto a esas tres variables. Y entonces no es raro que intentemos controlarlas, que no dejemos al azar que lo haga. ¿Cómo? Pues como he dicho antes, primero divido la población en partes que las llamamos estratos y de cada estrato o parte de la población extraigo una muestra. ¿Cómo? Una muestra aleatoria. La muestra aleatoria no es de toda la población, sino es de un estrato, después el otro, después el otro. ¿Sí? Entonces hacemos lo que se llama un muestreo estratificado. Hay más modelos de muestreo, hay muchos. Pero muestreo estratificado muestra la importancia del rasgo, no solamente del azar. De que esas variables que yo considero importantes no se las dejo al azar. Digo, mira, esto lo controlo yo porque esto es serio. Y el resto al azar. Y posiblemente tengamos en cada uno de los estratos los mismos hinchas del Betis. Y en cada uno de los estratos la misma gente que calza un 42, el mismo porcentaje de personas sin gafas, etc. ¿Sí? Nos haya salido así. ¿Por qué? Por casualidad, porque el azar es así. Pero las importantes las hemos controlado. Bien, con eso, salvo que haya alguna aportación, una duda, una pregunta, damos por cerrado la presentación del muestreo. Los modelos de muestreo todos son una concreción de lo que yo acabo de contar. El interés por representar la población,
por considerar que las variables relevantes de la población están bien controladas y que tengo dos grandes recursos. El del rasgo, el forzar una estructura en la muestra, y el otro, que es el azar. El azar es para todo lo demás, que es una estrategia generalizada. ¿Qué ocurre? Si mi muestreo es aleatorio, sea estratificado aleatorio o aleatorio simple u otros modelos, si mi muestreo es aleatorio, yo después puedo hacer lo que se llama inferencia estadística. Es decir, si el camino de ida, este que he representado con la barra azul, si este camino lo he hecho por azar, después el camino de vuelta, que estrictamente hablando sería de nuevo a la zona naranja, porque la estadística, la inferencia no sabe de la zona azul, porque no conoce la zona azul, solo la naranja, ¿sí? Bueno, si esta muestra proviene de esta población naranja, que es lo que representa la flecha azul, bueno, pues el camino de vuelta, si la flecha azul ha sido aleatoria, el camino de vuelta puede ser probabilístico, puede ser estadístico. Podemos hacer una inferencia estadística, ¿no? Si no, ¿qué ocurre? Bueno, la gente sigue haciendo una inferencia estadística. Es decir, que yo cuando cojo libros, o sea, artículos publicados en ciencias que tienen que ver con el comportamiento, no solamente psicología, sino sociología, educación, antropología, marketing, ciencias políticas, etc. Cuando yo leo los artículos y extraen muestras, en una gran cantidad de los casos esas muestras no han sido aleatorias, pero después quienes escriben el artículo, quienes lo firman por lo menos, han realizado una inferencia estadística. Ya veremos cuando llegue eso, que va a tardar, lo del análisis de los datos y la inferencia, que eso en principio es un regalo que hacemos, hay una suposición que no está fundamentada. Decimos margen de error 5%, con un 95% de seguridad. Mire usted, no puede decir 95% de seguridad porque ese cálculo se ha hecho con una suposición que no se cumple. Pero aún así es lo que hace todo el mundo. Entonces, si tú lo haces, nadie te va a preguntar por qué lo haces. ¿Sí? Si no lo hace, va a sonar muy raro. Si tú dices, mira, no, solo hice estudios descriptivos sin inferencia estadística porque mi muestra no es aleatoria. Y la otra persona que va a leer eso se va a quedar como boquiabierta. Y dice, bueno, ¿y qué? Nadie hace muestreo aleatorio. ¿Sí? Es un edificio difícil, ¿no? Yo muchas veces le digo al estudiantado, vamos, la inmensa mayoría de las investigaciones están mal hechas, pero no pasa nada porque sirven para nada, son inútiles. Solo sirven para acumular publicaciones y que te den más sueldo a final de mes y esas cosas, pero por fortuna no tienen efectos en la sociedad, por lo tanto no hay que preocuparse. Están mal hechas, pero que si estuvieran bien hechas, la influencia habría sido la misma. Pero vamos, si estamos haciendo una investigación y creemos en ella, no está mal tomárselo en serio. ¿Sí? Bueno, fin de muestreo. ¿Alguna duda al respecto? ¿Ana? Sí, tengo muchas dudas. Ajá. La primera es muy de entrada, es decir, ¿cuándo yo decido o cómo decido que este va a ser el instrumento que mejor va a ayudarme en mi investigación? Lo segundo es cómo, y si es que este va a ser el instrumento principal o es que este va a acompañar a otras herramientas. Y me pongo en mi situación puntual porque mientras estabas explicando, yo estaba poniéndome en muchos supuestos en la cabeza porque, claro, yo siempre he pensado que mi investigación la voy a hacer de la lectura de estas actas que tengo y eventualmente con alguna entrevista que me pudieran facilitar las dirigentes sindicales que han participado en estos procesos de negociación. Sin embargo, ahora que ya estoy revisando las actas, constantemente, bueno, en algunas oportunidades, para no decir como siempre, se presenta la idea de que las organizaciones sindicales deben como facilitar que lo planteado en el protocolo llegue a todas las bases, es decir, que todos los trabajadores afiliados conozcan respecto de este protocolo. Entonces yo me ponía a pensar si es que este hecho supone o es alguna
algún indicador para mí de que la organización está realmente participando activamente para construir este protocolo, ¿no? Que realmente lo socialice, lo difunda, lo explique con sus afiliados. Y seguidamente a ese pensamiento dije, bueno, ¿y cómo voy a saber eso? ¿Cómo voy a saber si es que lo difundieron o no lo difundieron, o si los afiliados lo saben o no lo saben? Bueno, tendría que yo saber si es que se reunieron con sus afiliados o no, y quería saber si es que eso lo conseguía preguntándoselos a ellos, o sea, a las mismas dirigentes sindicales, o lo tenía que hacer preguntando a los afiliados. Entonces estaba pensando en esto, y ahí fue donde ya pensé en lo que estás comentando, ¿no? En este tema de las muestras, o sea, pero no sé si me estoy yendo mucho, si No, estoy... no, a ver, en la primera pregunta sí que estoy más desorientado porque dices, ¿qué instrumento, ¿no? ¿Qué recurso concreto? ¿Te refieres a método o a técnica? Sí, me refiero a esta técnica de la encuesta cuestionario. O sea, ¿cómo sé que yo debo usarla en mi investigación Vale, y no usar otra? vale. Realmente el pensamiento o el sentido de ese pensamiento va al revés. Es decir, en principio está el objetivo y después uno dice, bueno, este procedimiento o sea, ¿qué procedimiento me permite a mí cumplir ese objetivo? Por un lado tienes un conjunto de actas. Un conjunto de actas en las que se han reunido formaciones sindicales en un ayuntamiento para resolver un problema. Y hay constancia de lo que se estaba hablando en esas actas. Si tú tienes todas las actas de todas las reuniones y lo lees todo, tú no estás haciendo un muestreo y no lo haríamos de una encuesta, sino sería un censo. Es decir, tú estás abordando el conjunto de la población. Cuando se aborda el conjunto de la población y lo interrogamos de alguna manera, hablamos de censos, no de encuestas. Entonces, en principio, tu investigación versa sobre un censo. Es decir, el conjunto de tu población es todas las actas de las reuniones que han tenido lugar entre las formaciones sindicales y el ayuntamiento. Y ahí no tiene sentido encuesta o cuestionario, ya es un procedimiento más de investigación cualitativa donde tú interrogas a los textos. Los textos son eso que está al otro lado que te va a estar dando información y que ya estás leyendo. El segundo problema sí tiene más relación con lo que estamos hablando hoy, casualmente posiblemente. ¿Por qué? Bien, todo depende del objetivo. Tú vas leyendo las actas que dicen que todas las formaciones sindicales afirman que esto tiene sentido en la medida en que todos los miembros de la organización conozcan lo que está ocurriendo, que hay que divulgarlo en las bases, ¿sí? Y para quien no sepa de esto porque no haya salido antes, Ana está trabajando para ver la historia, digamos, los antecedentes de una decisión en el Ayuntamiento de Sevilla en torno a la protección de la violencia de género en los puestos de trabajo. Y para aprobar esa normativa, pues hubo una serie de reuniones. Ella está investigando qué ocurrió en esas reuniones. Entonces, estás viendo que decían las formaciones sindicales que participaron en esas reuniones, dicen que hay que hablar con todas las personas que están afiliadas, ¿no? Bien, ahí hay dos enfoques. Uno es saber si la institución, si la organización sindical lo ha intentado y saber si ha tenido éxito. Y son dos cosas diferentes. Es decir, si vemos si lo ha intentado, puede ser incluso suficiente una investigación documental. Es decir, han enviado correos, pues habrá correos escritos. Han enviado actas de algún modo, tienen un boletín que publican cada mes y en el boletín está o ha aparecido varias veces. Es decir, una investigación documental te podía permitir estudiar el objetivo de en qué medida la organización ha puesto de su parte para que la gente lo sepa. Y la encuesta sería un buen método para saber si realmente la gente lo sabe. Es decir, y la gente lo sabe el qué. Sabe que hubo unas reuniones, sabe que hay una normativa, sabe de qué va la normativa, sabe lo que dice la normativa y no solamente sabe, no solamente hablamos del componente cognitivo, sino incluso el componente emotivo y el componente conativo, es decir, emotivo. Bueno, ¿y qué opina? ¿Y qué piensa de eso? ¿Y qué siente? ¿Y le parece y qué prioridad cree que puede tener esa normativa? ¿O piensa que es una tontería y que hacemos perdiendo las organizaciones sindicales tiempo en estas cosas? ¿No? Eso sería otro apartado, otro posible objetivo.
y otro es ¿y qué haces? Es decir, ¿eso te ha servido para algo? Es decir, para que en tu puesto de trabajo hayas presionado o hayas llamado la atención para que se haga algo similar, que te haya interesado saber si en tu puesto de trabajo está ocurriendo eso también, hay una normativa. Si en tu caso concreto estás sufriendo ese tipo de violencia y conocer la normativa te ha ayudado a algo, ya estaríamos en el componente cambio comportamental o un comportamiento visible, ¿sí? El componente más conativo. Y eso se puede hacer, cualquiera de los tres o los tres juntos, se puede hacer a través de una encuesta. Con lo cual tendríamos Claro, el problema de entonces, decir, sí, pero con eso estaría cambiando un poco el sujeto al cual se está examinando, porque mi sujeto, digamos, de análisis o el quien yo quería, sobre quien yo quiero poner la luz, es sobre la organización sindical más que en los trabajadores, trabajadoras, sino que pienso que la finalidad sí está bien en la construcción de este instrumento normativo que regula qué hacer, qué no hacer, cómo sancionar, pero también en la repercusión que va a tener finalmente en los trabajadores, trabajadoras, ¿no? Y que uno de los papeles que las propias organizaciones sindicales señalan como importantes que se hagan, que ellos mismos hagan esta, no sé si se llama acá igual, pero esas bajadas a bases, ¿no? Que transmitan la información porque son representantes los que están en la mesa y tienen que transmitir la información a sus afiliados, y eso a mí me parece como una parte importante de la labor que debe hacer un sindicato, sea en este tema o en cualquier otro. Entonces, por eso es que me generaba la duda si es que al hacerlo, si es que al querer ver, ir más allá y querer ver este punto, me estaba alejando mucho del foco de la organización sindical, o de lo contrario, si es que estaba vinculado. Y lo que tengo es este miedo inicial del cual, o esta preocupación inicial de la que nos hablaste, de querer, de empezar a expandirte y luego nunca acabar. Tengo ese sí. miedo. Vale, sí, pues un miedo muy sano. A ver, son dos cosas. Una es el realismo y otra cosa es la relevancia o la procedencia. Entrevistar a las personas que supuestamente son las que justifican la existencia de la normativa, eso es muy relevante, pertinente. Puede ser de las organizaciones sindicales o puede ser el personal del ayuntamiento. ¿Sí? Pues no sé si decías que había... ¿Cuántas personas trabajan en el ayuntamiento? Ay, sí, eran bastantes. No tengo el preciso Vale. el número, pero ahí sí, no, creo que sería imposible intentar entrevistar a todo el... No, Claro, sería imposible. claro, tendrías una población inabarcable y es donde tiene sentido extraer una muestra y aplicar una encuesta. Tiene sentido porque no has cambiado el sujeto. El sujeto sigue siendo la organización sindical y lo que te planteas ahora mismo es, ¿ese esfuerzo de esa organización sindical por conseguir la normativa ha merecido la pena? Es decir, ¿ha llegado ese mensaje a los trabajadores de la institución, a las personas que trabajan en el ayuntamiento? ¿Ha llegado el mensaje? ¿Les ha afectado en algo? Y eso está trabajando, no ha cambiado el sujeto, porque estamos hablando del sujeto trabajó y ese trabajo fue efectivo de ese sujeto. ¿Sí? Yo veo que es Sí, ¿verdad? procedente y es relevante. Claro, porque sí, porque si no, no habría habido diferencia entre que lo construya solo el ayuntamiento o que lo construya conjuntamente con la organización Con las organizaciones sindical, sindicales, si es que uno de los puntos que ellos mismos reconocen o ellas mismas reconocen como importante es esta difusión, ¿no? Mm. Sí, bien. Ya ahora aparece el otro criterio, es decir, ¿es relevante? Sí. ¿Lo puedes hacer? No lo sé. Quiere decir que en tu caso es un TFM, es un trabajo fin de máster, que tiene que tener un límite y eso la persona que te está dirigiendo el trabajo te dirá, Ana, vamos a cortar ya porque tú no acabas en la vida, ¿no? Y pues eso es bastante realista. Es realista en todo. Las investigaciones las diseñamos muy bonitas en los libros, pero después viene la realidad e impone. Impone todo, los plazos, lo que haga falta. ¿Sí? Okay. Con lo cual, bueno, no sé si se han quedado resueltas esas dos dudas. Sí, bastante. Bien, Gracias. vale. Porque entonces en los minutos que nos queda, eso, acaba de salir Joaquín, me hubiera gustado escucharle, pero dijo que se tenía que ir en esta hora. Los minutos que quedan, voy a adentrarme en lo siguiente y voy a pedir una tarea de casa, deberes. Son unos deberes que yo espero que sean placenteros
y que los voy a divulgar también a través de la lista de distribución, el grupo de Telegram que tenemos. ¿Sí? Bien, vamos entonces ahora al cuestionario. Tenemos diseñado, bueno, sabemos cómo funciona más o menos el muestreo, ya entraremos más a fondo en otro momento. Y para hacer el cuestionario, para llegar hasta los ítems, que es donde pretendo llegar, pues a lo mejor en la siguiente sesión, para llegar ya al fondo de la cuestión y tocar los ítems, ya sabemos que llegamos ahí gracias a un camino que empieza con el objetivo. ¿Sí? Y que ese objetivo hay que aprender a desgranarlo y a sacar de ese objetivo subobjetivos. Y de los subobjetivos sacar otros, hasta que llegue un momento que lo que yo tengo son preguntas de cuestionario. O sea, que no empezamos diciendo, yo quiero saber si hay cuál es la satisfacción que tienen las personas usuarias de un servicio de salud, por ejemplo. Y cojo un papel y empiezo ya a escribir preguntas. Eso no funciona así, sino hay que pensar, bueno, ¿cuál es la satisfacción? ¿Qué es satisfacción? Cuando hablamos de satisfacción, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué indicadores tienen la satisfacción? Por ejemplo, ¿yo volvería a utilizar este servicio? Si digo volvería a utilizarlo, ¿sería un indicador de satisfacción? Posiblemente. A lo mejor que esa persona no tiene otra salida, otra alternativa, ¿no? Pero podemos plantearle, si usted pudiera escoger, ¿volvería a escoger este centro de salud, por ejemplo? ¿Sí? Sería un indicador. Otro indicador sería, o varios indicadores deberían estar dedicados a aspectos concretos del servicio, porque yo puedo estar muy contento con los plazos, pero muy descontento con el personal, o al revés. Y el personal, pues a lo mejor estoy muy contento y satisfecho con el personal de administración, pero con el personal de salud, las personas de... médicos, gente de enfermería, etcétera, pues con el trato con estas personas estoy muy descontento. ¿Sí? Pero no puedo mezclarlo todo. Entonces, si voy a hacer un cuestionario que mida satisfacción, primero tengo que desgranar la satisfacción, tener muy claro qué estoy midiendo y qué indicadores hay para medir eso. Bien, y para ejercitar eso, hemos hecho varias pruebas, pero yo voy a poner una que sea homogénea. Es decir, nos vamos a dedicar todo el mundo a darle alguna vuelta a esto. Porque creo que es un tema general. Entonces, que más que menos le ha dado una vuelta. Es el tema de la ideología clásica en derechas e izquierdas. ¿Eh? Que hay hasta decálogos y se ha escrito mucho y se habla mucho del tema de qué significa ser de izquierdas, qué significa ser de derechas. Es obvio que hay muchas cosas mezcladas. Es decir, que si podemos extraer de esas características qué es ser de derechas o de izquierdas en un listado, seguro que vamos a encontrar muchas situaciones donde hay personas que se catalogan a sí mismas o las catalogamos de derechas que tienen características del listado de izquierdas y viceversa. ¿Sí? En otras palabras, no es tan sencillo, aunque en muchas dimensiones pueden coincidir. Lo que os voy a pedir es pensar sobre eso y hacer un listado de dimensiones. Y practico con el ejemplo. Por ejemplo, la importancia de la genética o de la educación. Podemos preguntar como si fuera un microcuestionario y pensarnos un objetivo, microcuestionario sobre la relevancia atribuida a los genes. Porque es muy normal escuchar a personas, por ejemplo, se observa en la práctica que personas que se presentan a sí mismas como personas más conservadoras o de derechas, en sus discursos suelen dar mucha importancia a los genes, a que la gente ha nacido así o no, o como te salga un niño de esas características vas a ver tú, o si alguien, pues bueno, que ha nacido criminal, pues bueno, pues que es un criminal porque es que ha nacido así, ¿no? Que ya está, que es una cuestión muy genética. Eso se puede escuchar, mientras que es más fácil escuchar atribuciones a la educación, al ambiente, en contextos de izquierdas, o a personas que se presentan como ser de izquierdas. Con lo cual, para no dejarlo en abstracto, ya he presentado una dimensión, que es la importancia o el equilibrio entre ambiente y genética. ¿Sí? Educación, y herencia y educación, o herencia, ambiente, genes, educación. ¿Sí? ¿Cuál es la relevancia de cada uno para entender el comportamiento humano y las atribuciones que se harían? Y si eso es una de las cosas que puede dividir o puede hacernos distinguir de izquierdas y derechas,
sería un instrumento que se aplicaría junto con otros instrumentos. Aunque en sí mismo el instrumento de relevancia para explicar el comportamiento humano, relevancia de la herencia o del ambiente, eso en sí mismo ya puede llegar a ser un micro cuestionario. Intentaremos que sea cortito. ¿Sí? Y además de eso, yo no digo que lo digáis ahora mismo, pero bueno, además de eso, ¿qué caracteriza a personas que puedan ser de izquierdas o derechas? Sí. Ahora, bueno, no digo que lo acabemos ahora, pero si queréis compartir algo. Vicente, yo es que no he terminado de entender, o sea, lo del listado de dimensiones. O sea, es las características de una población concreta, ¿no? O sea, lo que abarca ese tipo de población, es que no lo he entendido Vale, muy bien. lo que acabo de decir en otras palabras es que si aplicamos el cuestionario y aplicamos el cuestionario a una persona y da 80% de importancia a los genes, 20% de importancia a la educación. Bueno, posiblemente esa persona, si le preguntamos otras cosas, coherentemente tenga un pensamiento más de derechas. Si resulta que ocurre al revés, que le da un 20% de importancia a los genes y un 80% de importancia a la educación, es posible que esa persona tenga un pensamiento más de izquierdas. ¿Sí? Es posible, pero no es nada seguro. Nos podemos encontrar con personas que si se describen a sí mismas dirían, pues yo soy de izquierdas de toda la vida de Dios. ¿Sí? Y en el cuestionario de relevancia de las fuentes comportamentales, herencia-ambiente, le da la mayoría la herencia. Y las personas que nacen así y ya está, y no tiene remedio. Y muerto el perro se acabó la rabia, etcétera, ¿no? Expresiones que las hay muchas. Pero esa persona se presenta a sí misma como alguien de izquierdas. ¿Vale? O sea que eso seguro que existe. Es decir, tenemos gente afortunadamente muy diversa. ¿Sí? Bien. ¿Creen que podría ser una dimensión también aquello que se señala respecto de una movilidad social o de poder acceder a una mejor posición económica a través del esfuerzo individual, ¿no? Del emprendimiento o del esfuerzo que se puede hacer de cada individuo versus la idea de que hay un condicionamiento más social, que depende mucho de los factores, de los factores que han condicionado tu lugar de nacimiento, ¿no? Como puede ser el país, como puede ser la etnia, etcétera. Vale, digamos que esa otra dimensión sería el papel del mérito en el éxito personal, por Sí, ejemplo. podría ser, sí. Es decir, las personas ahí, por ejemplo, hay varios constructos que tocan ese tema indirectamente. Por ejemplo, el constructo de la creencia en un mundo justo, que le plantea que las personas tienen lo que se merecen. ¿Sí? En función de lo que han hecho y de lo que no han hecho, así les va la vida. ¿Sí? Entonces, es una visión muy relacionada con el mérito. Y hay cuestionarios relacionados con el mérito estrictamente. Pero tendríamos otra dimensión. ¿Sí? Y podríamos construir un mapa dimensional, multidimensional, de pensamiento o de ideología. ¿Sí? A partir de esos elementos, la importancia de los genes o de la educación, la importancia del mérito o de los condicionantes estructurales. Y en cualquier caso, si son muy pocos ítems, pocas preguntas, podrían juntarse todos esos elementos en un solo cuestionario. ¿Sí? Bien, pues ese es el ejercicio que os pido que hagamos. Lo voy a redactar también para el grupo de Telegram y es un ejercicio para estar desgranando porque yo lo voy a utilizar como ejemplo común. ¿Sí? Para mostrar cómo a partir de ahí finalmente tenemos un cuestionario, qué fases atravesamos y cómo vamos haciendo cada una de ellas, cómo vamos completando cada una de ellas. Necesito un ejemplo que no esté solo en la cabeza de una de las personas. Entonces, este va a ser para todo el mundo igual, es el que voy a utilizar. Y eso es compatible con que, viendo los pasos de ese ejemplo, podamos a su vez ir concretando en cada una de vuestras investigaciones. Genial. ¿Sí? En vuestros casos, puedes decir, bueno, el nivel de aceptación respecto al lenguaje inclusivo. ¿Qué significa aceptar? E incluso nivel, ¿no? Posiblemente lo puedas desgranar en varios elementos.
igual como el nivel de éxito en las negociaciones. Es decir, ¿al final ha llegado la gente o no ha llegado la gente? Bueno, eso ha llegado la gente, ¿qué significa? ¿No? Yo puse un ejemplo de las 3 patas clásicas de la actitud, los componentes conativo, cognitivo y emotivo. Pues bueno, pues ya hemos desgranado en 3 partes, que a su vez se pueden componer de otras. Bueno, de eso se trata esta fase, ¿sí? De desgranarlo para saber en concreto qué tenemos que medir. Al final lo que vamos a conseguir es lo que se le puede llamar un árbol de ítems, que es, en su versión simple, es un tronco, yo quiero medir esto, y de ese tronco salen unas ramas. Cuando digo esto, me refiero a esto, esto y esto. Salen 3 ramas y de cada rama salen otras ramitas hasta que llegamos a las hojas. Y cada hoja tiene su ítem. Tiene 1, o tienes 2, o tienes 3, depende de otras decisiones, ¿sí? Eso puede ser complejo porque podemos tener un conjunto de ítems que salen de 2 árboles y las ramas se cruzan. Y eso puede ocurrir, ¿sí? Si podemos medir los componentes cognitivo y emotivo en mí y las atribuciones que hago a otra gente, con lo cual ya tenemos un 2×6, un 2×3, 6 combinaciones. Y en cada combinación pues ponemos los ítems que corresponden. En cualquier caso pensemos en estructura de árbol y a ver qué nos sale. Y construiremos un árbol común de todo el equipo. Este martes, ¿no, Paula? ¿Qué? A ver, el martes 22. Sí, el martes 22 tenemos Sí, lo de los jóvenes con jóvenes con investigadores. investigadores. Tenemos una reunión con estudiantes de instituto y el objetivo de la reunión voy a intentar que salgan equipos formados con objetivos. ¿Sí? Y les voy a plantear este mismo reto también, para acompañarles a ver si conseguimos entre todo el mundo llegar al final del camino ya con los datos analizados. Vicente, perdón Sí. por ser tan pesada, pero es que necesito, es que me resulta un poco complicado. Entonces, si midiese lo del nivel de aceptación en el lenguaje inclusivo, las dimensiones podrían ser, por ejemplo, aunque luego ya lo piense mejor y lo haga mejor, podría ser una dimensión el género, y entonces depende del género, puedo pensar que una persona de género no binario acepta más este lenguaje inclusivo no binario, ¿no? Es eso lo que hay que desgranar, ¿no? El objetivo no sería ese, verás, porque el género no es un componente de la aceptación. No es un componente, sino es una variable que está relacionada con la aceptación. Y a ti te interesa medirlo, ¿por qué? Porque tu objetivo no es medir la aceptación, tu objetivo es medir la relación del género con la aceptación. O medir un marco de relaciones, claro. Porque es verdad que dices, yo, por ejemplo, Vicente, soy de género aburrido. Digamos, soy hombre heterónomo. Vale. No se dice heterónomo. Ya, he tenido una conversación antes y se me han liado todos los conceptos. Heteronormativo. Heteronormativo. Bien, soy un hombre heteronormativo. Vale. Entonces, va a ocurrir que si tú pones el género como una de las dimensiones, si tú dices género, por ejemplo, mujer o no heteronormativo, cualquiera de ellos me penaliza a mí y me hace no preferir el lenguaje inclusivo. ¿Que no preferir el lenguaje inclusivo tiene que ver con el género? Sospechamos que sí, pero ¿el género es un componente del lenguaje inclusivo? No. O sea, de la aceptación estamos hablando. De la actitud frente al lenguaje inclusivo. Eso es la variable reina, el corazón. Actitud frente al lenguaje inclusivo. Y tú sospechas que hay variables que tienen que tener un efecto ahí. Y tú por lo menos, vas a coger una de ellas, que es el género. A lo mejor el nivel de estudios. Y el nivel de estudios no participa de la actitud en sí, pero puede tener relación con la actitud. Claro, si yo veo la investigación después y te digo, ¿tú qué querías hacer? Yo describir la actitud. Vale, ¿y por qué has preguntado género? Hombre, porque tiene que ver. Ya, pero género no es actitud. Si lo has incluido, lo suyo sería que lo hubieras mencionado ya en los objetivos. ¿Sí? Con lo cual, no sé, yo sospecho, pero que me estás diciendo que tu interés es ver, o sea, describir
el lenguaje, la actitud frente al lenguaje inclusivo y cómo afecta a esa actitud algunas variables, a saber, el género y el nivel de estudios, por ejemplo, o la ideología política, sí, o la importancia que se le da a los genes. Sí, porque si hace el cuestionario, lo mismo resulta que lo aplicas y sale que está relacionado, ¿no? Vale. Con lo cual, no estaría mal, ese sería un buen ejemplo. O sea, si eso ocurriera, imaginaos que hacemos un pequeño cuestionario sobre la importancia de los genes y observamos en la práctica que cuando Paula hace la investigación, las personas que le dan un 70 o más de un 70% de importancia a los genes rechazan cualquier forma de lenguaje inclusivo. Y las personas que le dan una importancia de un 30% o menos de un 30% aceptan cualquier forma de lenguaje inclusivo. Con lo cual, en la práctica, en vez de hacer, si esto ocurriera así y fuera así como decir, de contundente como estoy afirmando ahora, que nada es tan contundente nunca, si esto fuera así, nos ahorraríamos preguntar por actitudes por el lenguaje inclusivo y podríamos hacer 3 preguntas solo sobre la importancia que se le da a los genes. Y sabiendo la importancia ya sabemos pues cómo vamos en términos de aceptación del lenguaje inclusivo. ¿Sí? Es que, y ya, perdón, y ya con esto, es No, que al revés, como está muy bien. realmente, vale, es que como realmente no mido, o sea, mi objetivo no es medir el nivel de aceptación, sino la reacción de la población ante este lenguaje no binario en las series, etcétera. Entonces, más que el género, las dimensiones tendrían que ser más en cuanto a edad. La aceptación tienes que pensar, todo lo que tú pienses de dimensiones son partes de la aceptación, no son variables relacionadas con la aceptación. Madre ¿No? Tú mía, dices, Vicente, es por que ejemplo, no lo entiendo bien, lo sí, voy a siento. poner un ejemplo muy pedestre, Vale, más sí, material. Coches, ¿vale? Yo no tengo ni me gustan, pero bueno, pero todo el mundo sabe lo que es un coche o un auto. Bien, pues tenemos marcas, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, pues que si vamos a incluir pues la variable sexo, ¿eh? Digo, a los hombres les gustan más los BMW y a las mujeres les gustan más los Volkswagen. Imagínate, ¿sí? Bien, ¿hombre o mujer está incluido en gustar coche? ¿No? A ti te gusta más y te gusta menos. Ahora, hombre y mujer no forma parte de gustar el coche. ¿Gustar el coche qué sería? ¿Tú te lo comprarías si tuvieras dinero? Si tuvieras que escoger entre estas 5 marcas, ¿cuál escogerías? Y te dice BMW. ¿Cuál es tu marca de coche preferida? BMW. En términos de tapicería, ¿cuál te escogerías? BMW. Bueno, el gusto sería el gusto por la tapicería, el gusto por el color, el gusto por el sonido, el efecto social que puede tener la gente que me ve con el coche, cómo participa en mi identidad. Todo eso está desgranando el gusto por el coche. ¿Sí? Y ahora, resulta que esas dimensiones puntúan más alto si el coche es BMW cuando quien responde es hombre. Eso significa no que hombre forma parte de una de las dimensiones, sino que es una variable que relaciona, es una característica, una variable que está más asociada con el gusto por ese coche. ¿Sí? Entonces, aceptación. ¿Qué significa aceptación? Significa en qué medida me llama atención, por ejemplo. O sea, yo siento como si acepto, lo veo natural, ¿no? Y si no lo acepto, pues me llama mucho la atención y siento rechazo, ¿verdad? ¿Qué más? Lo practico. Puede ser una forma de aceptación. Si lo practico, eso es un indicador de aceptación, ¿no? ¿Qué pasaría si a mi alrededor la gente más cercana a mí lo utiliza? ¿Sí? ¿Qué pasaría si alguien se refiere a mí con ese vocabulario? ¿Qué pasaría si, bueno, son indicadores de aceptación? Y eso yo lo puedo ir desgranando. Y he vuelto a poner ejemplos conativos. Por ejemplo, yo lo utilizaría. Emotivos, ¿qué es lo que siento cuando yo veo que alguien lo está utilizando? ¿Sí? O si escucho a alguien que lo ataca, ¿en qué medida me siento identificado con ese atacante? Y si escucho a alguien que defiende, pues ¿en qué medida yo me siento identificado con ese discurso? Sería más emotivo. O en términos de componente cognitivo, ¿no? Pues ¿qué atribuciones le hago al lenguaje? El lenguaje
lo que hemos visto en otras ocasiones. Construye realidad, es un espejo de la realidad, es un mero instrumento, etcétera, ¿sí? Pues hay varios componentes que tú puedes decir, todo eso junto me está formando el edificio de la aceptación. Y ahora yo me puedo imaginar, porque bueno, ya tienes un recorrido y seguramente te podrás imaginar qué características tienen las personas que mayoritariamente aceptarían y qué características las personas que no aceptarían. Y esas características te dan pistas de variables. Tú has dicho el género, por ejemplo. Sí, yo veo ahí el género, yo creo que la edad también afecta, el nivel de estudios, la ideología política, yo creo que son elementos que posiblemente ayuden a entender por qué unas personas sí y otras no, o unas más y otras menos. ¿Sí? Pero están fuera, son otras variables. Vale, Vicente, sí, ya sí, perdón. Bien, Muchas no, porque gracias. es que esa duda que tú tienes seguro, yo no la tengo, entonces la explico aquí con una naturalidad, pero seguro que gente que ve el vídeo dice, gracias Paula, nos has salvado porque nos estábamos perdiendo. ¿Eh? Muy bien, pues hemos llegado al final. Ana Paula, siguiente noticia a través del Telegram. Muchas gracias, Vicente. Seguiremos Gracias. con esto en la siguiente sesión. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Sed felices.